Salmo 68. El Dios del Sinaí y del santuario. Al músico principal. Salmo de David. Cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo. Cuando anduviste por el desierto, Sela. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos? ¿Al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ja Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Sela. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. La testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas. La multitud de toros con los becerros de los pueblos. Hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios. Cantad al Señor, Sela. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia. Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Aquí tenemos un salmo muy antiguo, bastante pintoresco, aunque el texto sea oscuro en algunos pasajes, ya que fue mal conservado.
Este salmo se cantaba en las procesiones que subían al templo de Jerusalén. Los fieles sabían que Dios estaba en medio de ellos, por eso, la procesión era la entrada del Dios triunfador en su templo. De ahí las imágenes que encontramos en este himno. El Señor Dios ha venido de Sinaí a la Tierra Santa, montado en las nubes o en los querubines acompaña a su pueblo, y sus milagros en el desierto conmueven la naturaleza. 9:10. Los reyes enemigos son derrotados, esto se refiere a la victoria de Débora en el torrente de Quisón, Jueces 4. Luego, el salmista se recuerda de la elección el monte Sión, en Jerusalén, que pone celosas a las grandes montañas. Todo termina con una visión del porvenir llena de esperanza, el Dios que cabalga en las nubes se dará a conocer a todas las naciones. En la liturgia, se utiliza este salmo para la ascensión del Señor. La victoriosa procesión de Dios a Sión. El título de este salmo es, al músico principal. Salmo de David. Cántico. La mayoría de los comentaristas creen que este salmo está conectado con la llegada del Arca del Pacto a Jerusalén, 2 Samuel 6, celebrando no solamente dicho evento, sino también la fidelidad de Dios para dar a Israel la victoria sobre sus enemigos, lo suficientemente seguro para traer el Arca a Jerusalén. Horne describió cómo este salmo fue asignado al Pentecostés en la liturgia anglicana. Sin duda describe dones dados durante la ascensión y es citado en Efesios 4. Este salmo hermoso, sublime, y comprensible, pero muy difícil, es uno de aquellos en la cual la Iglesia ha señalado para ser utilizado en Domingo de Pentecostés. La composición de este salmo lo hace un reto para comentaristas, tanto del hebreo y de la traducción. Adam Clarke escribió, no sé cómo llevar a cabo un comentario sobre este salmo, es el más difícil de todo el Salterio. A. El Dios de triunfo. 1:3, Dios triunfa sobre sus enemigos. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Y saltarán de alegría. A. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Utilizando la frase de Números 10:35, David proclamó el triunfo de Dios sobre todos sus enemigos. Cuando Dios sale adelante, ningún oponente puede sostenerse en contra de él. Todos son esparcidos. Ya que Moisés dijo esas palabras cuando el Arca del Pacto condujo a Israel del monte Sinaí, David sabía que era apropiado el decir las mismas palabras mientras el Arca llegaba a Jerusalén, su lugar de descanso. Y, mientras David llevaba el Arca del Pacto a Jerusalén, 2 Samuel 6, él hizo una conexión histórica dramática. Para relacionarlo con la historia americana, sería como si un presidente moderno comenzara su discurso. 4 cuentas y hace 7 años, la cual inmediatamente sería reconocida como las primeras pocas palabras de Abraham Lincoln durante el discurso en Gettysburg. Y. Números 10 describe la partida de Israel del monte Sinaí, hacia la tierra prometida. Mientras marchaban el arca del pacto les dirigía. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Números 10:35. Y. La idea era simple, tanto con Moisés en el Éxodo y con David con Israel en la tierra. Expresaba la confianza y necesidad del pueblo de Dios, Dios, ve delante de nosotros y encárgate de nuestros enemigos. Es muy peligroso el ir adelante sin ti. Este espíritu de una dependencia confiada es apropiado para cada creyente. Y. Esta también es una oración apta por la cual recordar la gloria y fuerza del Jesús resucitado. Cuando Jesús se levantó, todos sus enemigos se esparcieron. Ninguno se atrevió a oponérsele. Si estamos fijos en Jesús, también se esparcirán delante de nosotros porque toda nuestra victoria se halla en su gloria de resurrección. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Atanasio nos contó que los espíritus malignos pueden ponerse a huir por el Salmo, y que Antonio, el ermita,
peleó en contra del diablo con este versículo. Trap. B. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Los enemigos de Dios no tienen la habilidad de estar de pie en contra de él, mostrado por las imágenes del humo que se desvanece y la cera que se derrite. Él oró para que los impíos fueran deshechos de una manera sencilla. Y la cera difícilmente es dura en sí misma, pero ponla en el juego, y ve lo suave que es. Los impíos son altaneros hasta que llegan a tener contacto con el Señor, y luego se desvanecen de temor, sus corazones se derriten como la cera cuando sienten el poder de su ira. Spurgeon. Y. Efesios 6 2.10-18 es un gran pasaje del Nuevo Testamento sobre el conflicto espiritual y en cómo Dios equipa al creyente para tener éxito en dicho conflicto. Un tema repetido en dicho pasaje es la idea de estar firme en contra de los ataques y oposición espiritual, para que podáis estar firmes. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes. Lo que David describió aquí como humo que se desvanece y como cera que se derrite es exactamente lo opuesto de estar firme en el sentido que lo quiso dar a entender Efesios 6. C. Mas los justos se alegrarán, lo que es desastre y calamidad para los impíos es alegría y regocijo para los justos. No podemos evitar sino estar gustosos en la victoria de Dios. 2. 4:6, cantando alabanzas hacia el Dios de triunfo. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. A. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Hay un aspecto de esto que es una simple repetición y paralelismo de la poesía hebrea. Pero hay algo más desarrollado por medio de la frase cantad salmos a su nombre, al tener la idea de alabar a Dios con conocimiento de su carácter, y conociéndolo de manera personal. B. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. David nos dio dos razones en específico para alegrarnos en Dios. Él cabalga sobre los cielos, en victoria y en triunfo sobre toda la tierra. También, él se ha revelado a sí mismo hacia la humanidad en el nombre de Yahvé, mostrando su amor y lealtad a su pueblo. Y. Exaltad, la raíz SLL usualmente denota el acto de construir un camino o carretera, vea Isaías 57 2.14, 62 2.10, pero es utilizado aquí de manera metafórica en el sentido de levantar o exaltar. Van Gemeren. Y. Al que cabalga sobre los cielos, por medio de la adscripción que cabalga sobre los cielos, el salmista contrasta lo autosuficiente del Dios de Israel con los poderes de Baal, quienes los cananeos adoraban como el que cabalga sobre los cielos. Van Gemeren. Y. El nombre Ja es una abreviación del nombre de Jehová, no es un diminutivo de dicho nombre, sino una palabra intensificada, conteniendo en la esencia del título más largo y majestuoso. Esto ocurre únicamente en esta versión de la escritura, excepto con la conexión de otras palabras tales como aleluya. Spurgeon. Y. Ya, es probablemente una contracción de la palabra Ui Jehová, al menos así la entendían las versiones antiguas. Es utilizada en pocos lugares de los escritos sagrados. Pudiera ser traducido el ser existente. Clarke. C. Padre de huérfanos y defensor de viudas, la grandeza de Dios no solamente es definida por los triunfos tipo militares. También es visto en su compasivo cuidado y preocupación por los débiles y necesitados. El nombre de Yahvé está conectado con el que es uno, Éxodo 3 2.13-14, el Dios que se vuelve lo que su pueblo necesita. Los huérfanos necesitan un padre, allí está Yahvé. Las viudas necesitan un defensor, Dios está allí. Y. Él es el Dios que actúa por parte de aquellos que buscan la protección y vindicación, los huérfanos, las viudas, los desamparados, el que no tiene amigos, y los exiliados, prisioneros, los cautivos. Van Gemeren. Y.
Los reyes y otros gobernantes de este mundo no actúan de esta manera. Ellos se rodean a sí mismos con los más nobles y ricos de sus tierras, aquellos que pueden engrandecer su gloria y fuerza y poder. La mayor gloria de Dios es que Él cuida por los miserables y se rodea a sí mismos con ellos. Boice. Y no se refiere Santiago 1:27 a este versículo, pues nosotros tenemos los huérfanos, la viuda, y luego la santidad, del Dios a quien servimos. Bonar, citado en Spurgeon. D. Dios hace habitar en familia a los desamparados, Dios mira a aquellos que viven sin una conexión de familia cercana y tiene el cuidado de proveerles familias. Pudieran estar ellos sin un marido o mujer, sin un padre o madre, o sin un hermano o hermana en los alrededores, Dios tiene cuidado y tiene conexiones familiares entre su pueblo para los desamparados. Y, ya que esta es la voluntad de Dios para los desamparados, estos debieran de buscar y cultivar tales relaciones. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios puede ayudar aún a aquellos que, en su pobreza, han sido sujetos a algún tipo de servidumbre o esclavitud. Dios puede ayudarlos a salir hacia la prosperidad. Esta no es una bendición prometida para los rebeldes. Y los más oprimidos en Egipto estaban encadenados en sus prisiones, pero el emancipador divino los sacó hacia la perfecta libertad. Él, quien hizo esto de antaño, continúa con su obra de gracia. Spurgeon. B. Dios gana la batalla por su pueblo. 1. 7:10. La poderosa presencia de Dios con Israel en el desierto. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo. Cuando anduviste por el desierto, Sela. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, al haber introducido la idea en la primera línea del Salmo, David continuó sus pensamientos sobre la presencia de Dios, y sobre el cuidado de Israel cuando estuvo por el desierto, de camino a Canaán. Saliste delante de tu pueblo enfatiza la idea de que Dios estaba con Israel, Él no los abandonó a pesar de que en muchas ocasiones le provocaron. Y anduviste por el desierto, podríamos decir, si así quisiéramos, de las andanzas de los hijos de Israel, pero no debemos de pensar de ellos que estaban extraviados sin objetivo, pues en realidad estaban en una marcha bien arreglada y bien considerada. Spurgeon. B. La tierra tembló, mientras Dios estaba con Israel en el desierto ellos fueron protegidos. Su poder estaba de su parte. Ninguna nación podía derrotarles cuando ellos caminaban con Dios. C. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios, así como Dios estuvo con Israel en el desierto, también les fue provisto. Ellos jamás sufrirían de hambre o de sed mientras caminaran en la presencia de Dios. Y, como parte de esa provisión Dios les envió abundante lluvia en un tiempo de necesidad. Este cuidado hacia ellos era la manera en la que Dios reanimó el lugar especial que Israel tenía en su corazón y plan. Ellos eran su heredad. Y abundante lluvia esparciste, ya sea, 1. En el desierto, donde a menudo querían agua, y que, por medio del cuidado extraordinario de Dios se les suplió de ello. 2. En la tierra de Canaán, el cual él llama como heredad de Dios en las siguientes palabras. Pole. D. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, así como Dios estuvo con Israel en el desierto, ellos experimentaron la revelación de su poder y gloria. Poderosas montañas temblaron con la sola presencia de Dios. Y el versículo 8 cita la alusión de Sinaí del canto de Débora, Jueces 5 2.4 en adelante. Kidner. 2. 11-14, proclamando la victoria de Dios sobre los reyes. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos.
y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Esta era la palabra de victoria que Dios dio, la palabra de triunfo proclamada por grande multitud de personas. El mensaje era que Dios ganó una gran victoria sobre poderosos enemigos, reyes, y su pueblo, aún su débil pueblo, se benefició aun cuando ellos no pelearon directamente, las que se quedaban en casa repartían los despojos. Y este es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Dios ganó una gran victoria a través de la persona y obra de Cristo Jesús y su pueblo obtuvo todo a través de dicha victoria en una batalla que ellos no pelearon directamente. Este es el mensaje que nosotros, como una gran compañía, debemos de proclamar. Y las palabras en el original son muy significativas, y hacen notar dos cosas. Primero, la palabra de la cual se lee gran multitud, en el hebreo es ejército. Grande era el ejército de predicadores. Un ejército de predicadores es un gran asunto, no, es un gran asunto el tener 7 u 8 buenos predicadores en un gran ejército, pero el tener todo un ejército de predicadores, eso es glorioso. Bridge, citado en Spurgeon. Y había grande multitud. La palabra hebrea es del género femenino, debido a que era la manera de los hebreos, que cuando los hombres regresaban victoriosos de la batalla, las mujeres salían a encontrarse con ellos con cánticos de triunfo. Pole. Y el texto nos dice que grande multitud de mujeres proclamaban las buenas nuevas de la victoria de Dios. Es significativo que Dios escogió a las mujeres para ser las primeras mensajeras de las buenas nuevas de la victoria de la resurrección de Jesús, Mateo 28 2.1-10, Lucas 24 2.1-10. El Nuevo Testamento dice que las mujeres no deben de estar en posiciones de autoridad doctrinal, 1 Timoteo 2 2.9-14, pero verdaderamente pueden y debieran de proclamar las buenas nuevas de la victoria de Dios en Cristo Jesús. Las que se quedaban en casa repartían los despojos, así. En la guerra espiritual, apóstoles, los que confiesan, y mártires salieron a la batalla, pelearon y conquistaron, mientras que los beneficios de la victoria se extendieron a miles y millones, quienes, sin haber sido expuestos a su conflicto y tormentos, han disfrutado del fruto de sus labores. Orne. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, el pueblo de Dios vino de circunstancias humildes, fuisteis echados entre los tiestos, pero comparten en la gran victoria de Dios sobre sus enemigos y son agraciados con grandes bendiciones y regalos. Y aunque ustedes han sido tratados por los egipcios como una compañía de pastores despreciables, y fueron tenidos por abominables por ellos como tal. Vea Génesis 46 2.34. Green, citado en Spurgeon. Y las alas de paloma, destellando plata y oro, han sido tomados para referirse a Israel disfrutando en la prosperidad, Delitzt, hacia el enemigo en vuelo, Bris, hacia la gloria del Señor manifestada en la batalla, Weiser, o aún hacia un trofeo en particular capturado del enemigo, pero no podía representar a las mujeres de 68 2.12b arreglándose a sí mismas en sus nuevos adornos, presumiendo, como lo hubiéramos descrito nosotros. Kidner. C. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Salmón es otro nombre para el monte Ebal en el centro de Israel, la cual muchos considerarían más que un lugar alto que un monte. El significado de esta línea no es enteramente clara, y ha sido la fuente de mucha especulación. Y, de acuerdo con Jueces 9:48, Salmón, el Oscuro, es uno de los montes por Siquem. Bangemeren. Y ya sea que la ruta de los reyes fuera causada por una nevada, o sea que el campo de batalla estuviera nevado con armas y vestimentas, o después, por huesos, o por los ejércitos que huían en comparación con copos de nieve,
No se puede saber a ciencia cierta. Kidner. Y otros toman el punto de comparación el ser el cambio de problemas a alegría, la cual le sigue después de la derrota del enemigo, y es parecido al cambio de una colina negra hacia un campo reluciente de blanco. McLaren. 3. 15-18, Victoria en los montes. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Monte de Dios es el monte de Basán. Basán estaba muy al norte de Israel, en la región de lo que hoy se conoce como los Altos de Golán. Basán era un monte impresionante, aún un monte de Dios y parte de la heredad de Israel. Pero aún este y otros montes parecían tener envidia cuando miraban cómo Dios había favorecido a Sión. Y, en comparación con estos, el monte de Sión era una simple colina, pero Sión, como parte de su funesta envidia, fue la elección de Dios. Kidner. B. Al monte que deseó Dios para su morada, Dios eligió a Jerusalén aun cuando habían montes más grandes y espectaculares. Pero como Él a menudo ha elegido a lo débil para confundir a lo fuerte y a lo simple para desorientar a lo sabio, Él ha elegido a Sión sobre Basán. Y esta pequeña, poco alta, desierta colina de Sión, y la elección de Dios hizo la diferencia, así como lo hizo de la vara de Aarón del resto, y lo hace aún con la iglesia del resto del mundo. El Cordero de Cristo está en el monte de Sión. Trap. C. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares, por el mandato de Dios. Deuteronomio 17:16, la antigua Israel nunca tuvo muchos carros. Aún estaban protegidos debido a que Dios peleaba por Israel y él tenía un poder aún mucho mayor que millares de carros. Y la presencia de Dios es la fuerza de la iglesia, todo el poder es nuestro cuando Dios es nuestro. 20.000 carros llevarán el evangelio hasta los fines de la tierra, y miríadas de agencias trabajarán para que tenga éxito. Spurgeon. D. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. David tenía en mente la victoria de Dios sobre el pueblo y en lo que sucedió después de que terminó la batalla. Después de que terminó la batalla Dios lidió con sus enemigos, cautivaste la cautividad, y él recibió dones de tributo y sumisión de parte de ellos. Esta era una mayor confirmación del señorío de Dios sobre la tierra, para que habite entre ellos Dios. Y la expresión es enfática. Él ha conquistado y triunfado sobre todas las potencias que nos tienen cautivos, para que la cautividad misma sea tomada cautiva. Newton, citado en Spurgeon. Y con la dirección directa del Espíritu Santo, el apóstol Pablo citó Salmo 68 2.18 y lo aplicó a Jesús, manteniendo el contexto pero cambiando una palabra clave. Pablo citó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Efesios 4 2.8. Pablo aplicó esto a la ascensión de Jesús hacia el cielo y al enviar él el poder y los dones del Espíritu Santo a su iglesia. Aquella palabra que Pablo cambió por la inspiración del Espíritu Santo fue tomaste dones con dio dones. C. Alabanza al Dios quien gana la batalla por su pueblo. 1. 19:23, el rescate en la batalla por parte de Dios y la victoria sobre el enemigo. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Selah. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. La testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Y de ella la lengua de tus perros. Bendito el Señor,
cada día nos colma de beneficios. Es innegablemente cierto que Dios cada día da beneficios a su pueblo. Pero aún muchos piensan que el sentido de este versículo pudiera ser traducido con más certeza: bendito el Señor, cada día lleva nuestras cargas. RV. B. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Este salmo habla mucho del arca que viene a Jerusalén, pero eso únicamente ocurrió después de que David derrotó a los enemigos circundantes de Israel. David pensó en cómo Dios le rescató en aquellos conflictos. Al hacerlo así, él utilizó de alguna manera una frase poco común pero maravillosa de Yahvé Adonai Jehová el Señor. C. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Al describir la victoria de Dios, David utilizó una imagen de Génesis 3:15 en donde Dios prometió que el Mesías heriría con golpe mortal en la cabeza a Satanás. La victoria sería total, con el pueblo de Dios caminando como vencedores sobre el campo de batalla, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Y la testa cabelluda, por ejemplo, sus enemigos más temibles y fieros. Ya que en los tiempos antiguos muchas personas acostumbraban a usar el cabello largo y alborotado, para que su apariencia fuera más terrible hacia sus enemigos. Pole. 2. 24-27, la procesión del arca. Vieron tus caminos, oh Dios. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. A. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Después del gran triunfo sobre sus enemigos, David e Israel pudieron traer el arca del pacto hacia Jerusalén. 2 Samuel 6. Este no era un desfile para David, sino los caminos de mi Dios. El honor iba hacia él. Y mientras el arca, el trono del Dios invisible, conduce la procesión hacia su lugar de descanso, su progreso es una marcha de victoria completando el éxodo. Kidner. Y de la estirpe de Israel, Reutlin solía decir, que los latinos bebían de las cisternas, y los griegos de los estanques, pero los hebreos bebían de la misma fuente. Trap. B. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, en la procesión del arca. La pequeña tribu de Benjamín tenía la participación prominente. Esto mostró una maravillosa gracia en la parte de David debido a que su predecesor, el rey Saúl, era de la tribu de Benjamín, y muchos reyes de los días de David se rehusarían a darle el honor. Y joven Benjamín. La tribu es llamada joven, en parte porque era el más joven, al ser el descendiente más joven de Jacob, su hijo Benjamín, y principalmente porque era en gran manera disminuido, y casi extinguido, bajo los jueces. Pole. Y el hecho de que solamente hay 4 tribus puede ser explicado por el principio de selección poética. Van Gemeren. 3. 28-31, confianza por las victorias futuras. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas. La multitud de toros con los becerros de los pueblos. Hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. David estaba agradecido por la victoria maravillosa, pero también sabía que muchos retos aún estaban adelante. Él oró que Dios derramara fuerza en la victoria del pasado, utilizándolo como un fundamento por lo que él haría en el futuro. B. Por razón de tu templo en Jerusalén los reyes te ofrecerán dones. David estaba confiado que al final, Dios y su pueblo de pacto sobreviviría y prosperaría a pesar de sus enemigos entre las naciones.
Al final otros traerían tributo a Israel, no de la otra manera. Y, finalmente esto habla de un tiempo que está aún en el futuro cuando Jesús ciertamente reinará sobre la tierra, el milenio, aunque ciertamente hay un tipo de cumplimiento ahora a través de la obediencia de los cristianos hacia la gran comisión y el avance resultante del cristianismo en el mundo entero. C. Reprime la reunión de gentes armadas, ya que reunión a menudo estaba asociado con el río Nilo. David oró que Dios los mantendría seguros en contra de los egipcios y etíopes. Él le pide a Dios que haga eso hasta que ellos, como todas las naciones, vengan en sumisión de tributo hacia Jerusalén, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Vendrán príncipes de Egipto. Y la bestia y los toros denotan a los opresores, perturbadores, y seductores de las naciones. Estos deben de llegar a su final, mientras que las naciones que han amado las guerras y tributos serán humillados y despojados. Bangemeren. Y Egipto, Etiopía, él nombra solamente estos, como los grandes y antiguos enemigos de Dios, y de su pueblo, y como los más inicuos, e idólatras, y hombres incorregibles. Vea Jeremías 13:2.23 Amós 9:2.7, pero por ellos él da a entender de otros pueblos y naciones del mismo carácter. Pole. Y los antiguos enemigos serán nuevos amigos. Salomón hallará una esposa de la casa de Faraón. Cristo reunirá al pueblo de los reinos del pecado. Grandes pecadores cederán a sí mismos al cetro de la gracia, y grandes hombres se harán piadosos, al llegar a Dios. Spurgeon. 4. 32-35, todos los reinos de la tierra alaban al Dios de Israel. Reinos de la tierra, cantad a Dios. Cantad al Señor. Selah. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia. Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios. Al conocer la victoria definitiva de Dios, David invitó a las naciones a adorarle en el momento. Era mucho mejor para ellos el hacerlo ahora de un corazón dispuesto y rendido, que hacerlo después como enemigos conquistados por parte de Dios. Y tenemos mucho pecado en contra de Dios, pero no podemos tener muchos cantos hacia Dios. Spurgeon. Y los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Para esta palabra hebrea se tiene olam, la cual no ve solamente hacia el tiempo pasado, sino hacia adelante en el futuro. Pole. B. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia. Las naciones se beneficiarían únicamente al reconocer y rendirse hacia el poder de Dios y al notar su gobierno sobre Israel. C. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. David pensó en la tierra de Israel como el lugar santo de Dios, perteneciéndole a él en una manera especial. Pero David tuvo la sofisticación de entender que Dios era más grande que cualquiera de los santuarios, ya sea que fuera tierra, o monte, o un templo. D. El Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo, el Dios que está activamente envuelto en la vida y victoria de su pueblo es digno de alabanza. Y este salmo ha sido muy amado por los generales y soldados. Desde los cruzados, alistándose para la recuperación de la Tierra Santa, hasta Savonarola y sus monjes, mientras marchaban hacia la prueba de fuego en la plaza en Florencia, hasta los hugonotes, quienes la nombraron el canto de las batallas, hasta Cromwell, en Dunbar, mientras el sol se levantaba en medio de la mañana y se enfrentó al ejército de Leslie Kirkpatrick, citado en Morgan. Y sea cual fuera la victoria que pueda haber ganado, y la inspiración que recibieran de este salmo, sus victorias no duraron. La victoria duradera aún espera por el gran reino del Mesías,